Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Paralelo a la pandemia sanitaria, el Ecuador enfrenta otra calamidad. Me refiero a la situación compleja de la economía. El frenazo a la producción provoca afectaciones enormes. Es preciso hacer todos los esfuerzos para proteger el empleo, por ejemplo. Es necesario disponer de legislación y acuerdos básicos que permitan recuperar las plazas de trabajo. Es indispensable que se logre reactivar la economía y que se restablezcan los eslabones de producción y consumo. Llevamos casi 6 meses de una paralización atroz de la producción y el trabajo. Difícilmente una comunidad o una sociedad puede avanzar en circunstancias tan complejas. Hay buenos ejemplos de esfuerzos y emprendimientos que han logrado sortear esta dificultad. De ellos, sin duda, hay que aprender. Esta noche vamos a conversar de los desafíos que nos impone la emergencia sanitaria y de la necesidad de superar los problemas para salir adelante. Quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche. Se encuentran aquí en el estudio principal de Teleamazonas, Pierángela Sierra. Ella es la cofundadora y presidenta de TIPTI. Gracias también a María Paulina Romo. Ella representa al grupo Entregas y es representante de FedEx Ecuador. Gracias también a Leandro Buratovich. Él es presidente de Agrepi. Agrepi es la Asociación de Restaurantes en la provincia de Pichincha. Y agradezco la participación de Santiago Gutiérrez. Él es el principal de Goldery Trading. Gracias entonces a nuestros panelistas. Gracias a la audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. Los efectos económicos de la pandemia han sido realmente devastadores, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Sin embargo, en medio de la crisis, son varios los ejemplos de tenacidad e innovación. La reactivación económica es fundamental para evitar que las proyecciones desalentadoras se cumplan a cabalidad y cambiar en algo el escenario de un país en el que las iniciativas positivas cada vez son más. Les hemos preparado un reportaje. Si bien la situación económica del país ya era complicada en febrero de este año, la pandemia hizo que entre en terapia intensiva. Entre marzo, abril y mayo, la economía del país decreció en 3,8% y se perdieron más de 5.249 millones de dólares. Y pese a que las cifras y el panorama en esos meses eran desalentadores, hubo quienes no bajaron los brazos. Uno de esos sectores que hizo frente a la crisis con trabajo de calidad fue el exportador. Por ejemplo, en mayo, las exportaciones no petroleras crecieron en un 10% en comparación con el mismo mes del 2019. La Unión Europea se consolidó como el principal mercado. El producto estrella de exportación fue el camarón, seguido del banano y enlatados de pescado. Ha sido fundamental porque sobre los hombros de estos sectores se ha apalancado la economía nacional. Para quienes sí tuvieron que paralizar sus actividades durante los primeros meses de la pandemia, la reactivación económica era no solo una necesidad, sino también un desafío. Solo por citar un ejemplo, entre enero y julio de 2019, el sector automotor vendió 76.766 vehículos a nivel nacional, pero con la pandemia solo pudieron vender 40.752. No obstante, hoy buscan estrategias para mejorar las proyecciones de este año. Una de ellas es la transformación e innovación digital del comercio automotriz. Por ello crearon la primera feria virtual para vender automotores. Queremos dar paso a un nuevo esquema de hacer negocios, un nuevo esquema de presentación de todo el sector a través de esta feria virtual que definitivamente lo que pretende es salir adelante con la economía del sector y obviamente del país. Hay showrooms 3D, hay fotografías 360, hay insumos digitales que harán de esta feria algo divertida.
El sector de los restaurantes también ha tenido que acoplarse a la nueva normalidad, generar estrictos protocolos para abrir sus puertas y recibir a sus clientes, y también comprender que el delivery hoy es parte importante en su giro de negocio. Crepes & Waffles entendió la importancia de este servicio. Sus meseras más antiguas fueron capacitadas para cambiar su forma de trabajo. Ya no llevan sus platillos solo a la mesa del restaurante, ahora también los trasladan a la comodidad de su hogar. Hemos implementado en nuestro caso un nuevo servicio con mujeres manejando unas motos eléctricas, contribuyendo un poco al ecosistema y tratando pues obviamente de innovar. En esta empresa, que tiene 8 sucursales en Quito y 200 empleados, 167 son mujeres. Por ello buscaron la estrategia para no dejar sin trabajo a las cabezas de hogar, y hoy su iniciativa funciona muy bien. Bien, vamos a empezar entonces con estos antecedentes y quiero pedir a nuestros panelistas una primera apreciación respecto a la condición en la que han tenido que trabajar, los desafíos que han tenido que emprender y plantearse en cada una de sus actividades. Pierángela, quisiera empezar con usted. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. ¿Cómo actuar? ¿Cómo enfrentar? ¿Dejarnos derrotar? ¿Cómo finalmente actuar en una circunstancia como estas? Adelante. Mira, Andrés, creo que los ecuatorianos nos caracterizamos por ser personas aguerridas y creo que el talento que nos caracteriza en todas las áreas hace que busquemos formas recursivas de salir adelante. Y ese creo que debe ser el mayor objetivo, el mayor anhelo, buscar siempre una oportunidad. Siempre cuando hay una crisis, pues hay muchísimas cosas malas, pero hay oportunidades que ciertamente debemos saber aprovechar a través de la creatividad, a través de la innovación, de buscar hacer las cosas de forma diferente. Ciertamente la pandemia no nos va a regresar a una normalidad como la que nosotros conocíamos en el mes de febrero. Nos va a llevar a manejar negocios, a manejar personal de forma muy diferente, y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a buscar, adaptarnos y buscar la forma de hacer que esto funcione de la mejor manera. Ahora sí, efectivamente los ecuatorianos somos emprendedores, pero quizás no tenemos visión de crecimiento. Somos emprendedores en chiquito, digamos. ¿Sabes qué es lo que pasa, Andrés? Yo creo que a veces emprendemos por necesidad y eso creo que es un error. Tenemos que emprender por convicción, porque hay que tomar muchísimos riesgos cuando tú emprendes, ¿no? Riesgos relacionados con el tema económico. Entonces, cuando emprendemos por necesidad, tal vez pensamos en lo chiquito, en la necesidad del momento, en la necesidad de comer, en la necesidad del día a día. Cuando emprendemos, buscamos tener una visión, un objetivo un poco más a mediano y ojalá a largo plazo que nos permita construir empresas estables, empresas responsables. Entonces, creo que ese tiene que ser el primer factor. Emprender por convicción, entendiendo todos los riesgos que eso implica, más no por necesidad. La necesidad se irá cubriendo en el tiempo, ¿no? Okay. Santiago, esto me parece muy interesante y por eso te planteo a ti, porque cuando se produjo la erupción del volcán del Pichincha, al día siguiente ya se vendían las postales en la calle. Ahora mismo, con oportunidad de esta pandemia, ya veíamos gente vendiendo ramitas de eucalipto, o sea, sí, emprendedores. Pero quizás nos falta este siguiente paso que dice Pierángela. Buenas noches. Hola Andrés, buenas noches. Buenas noches, sí. Yo creo que las dos principales virtudes que se necesita en una crisis así es agilidad y flexibilidad. Creo que a todos nos lleva de alguna manera a cambiar tu esquema de negocio. Un poco la diferencia está en qué tan temprano o tarde lo haces. Porque como tú dices las postales, si tú fuiste el primero y saliste al semáforo primero y lograste vender más, el que estuvo a los 10 días sacando las postales que se vendía tal, y es muy tarde. Entonces yo creo que necesitamos algo adentro que tengamos agilidad y de alguna manera flexibilidad, porque nos cambió la vida. Y si no logramos adaptarnos, ¿no es cierto? La innovación hoy día es un proceso que dura un poquito más. Esto pasó un 29 de febrero. Apareció el primer caso de COVID en Ecuador. Yo me acuerdo haber ido a la farmacia ese día en 2 ocasiones y vi la gente cómo compraba alcohol y gel. Yo en mi empresa no vendía esos productos. Tú no tenías esa línea de actividad. Yo no tenía esa línea. Había hecho antes para una transnacional, sabía cómo hacerlo, pero no tenía ni registros ni nada. Entonces, ese sábado yo llamé a mi equipo y le dije, necesito que me preparen todo para sacar los registros. El lunes a las 7:30 en mi oficina nos vemos. El lunes a las 7:30 llegamos,
con las carpetas listas, y el ARSA nos dijo, nos demoramos 21 días en sacar el registro. Le dije, no, un minutito. Llamé a mis amigos, a la gente, llamé al ministro de la producción, llamé al ministro de Comercio Exterior. Dijeron, no te preocupes, Santiago, necesitamos esos productos. En 4 a 5 días conseguimos permisos totalmente legales para vender productos antibacteriales y a la semana se agotaron. Éramos la única fábrica que teníamos productos cuando no había en el mercado. Eso es agilidad y ser el primero. Eso es agilidad y ser el primero. Y hacerlo bien, ¿no? Y hacerlo bien, hacerlo como se debe hacer. Leandro, y el tema central fundamentalmente de esto que estamos hablando y de lo que vamos a hablar en el programa es el empleo. La posibilidad de dar trabajo a la gente y que la gente tenga trabajos dignos y que no tengamos la situación tan compleja que estamos viviendo. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches con todos. Gracias, Taim. Así es. Eso ha sido un reto para todos los empresarios, para todos los emprendedores, conservar el trabajo de nuestra gente, ya que son personas muy valiosas. Y acuérdate que toda empresa se basa en base a un equipo de trabajo. Y ha sido muy duro tener que llegar a acuerdos con algunos con un 30, otros con 10, otros con el 20% de tus trabajadores para que tengan que salir de tu empresa, porque si no es insostenible en el tiempo. Pero nos hemos dado métodos. Hoy en día nosotros, en mi negocio particular, con mi familia, nosotros estamos contratando gente. ¿Estás ya contratando gente? ¿Por qué? Porque innovamos. Lo que decía Santiago, lo que decía Pierre, justamente con Pierre, cuando empezó a crecer todo esto de las compras, de la gente que no quería salir de la casa, que estaba con temor, nosotros fuimos el primer restaurante a estar dentro de la aplicación. Y ahora hay algunos restaurantes que están ahí. Entonces es importante siempre ser el primero y no copiar. Porque hay algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pone alguien un food truck, al día siguiente todos con food truck. Claro. Alguien vende mascarillas, todos venden mascarilla. A la larga nadie hace negocio. O sea, no sé si les debe alcanzar a muchos, a muy pocos les irá bien, pero a la gran mayoría no. Y mucha gente que trajo mascarillas, que trajo pruebas COVID, todo eso, perdieron mucho dinero porque creen que no es así. O sea, tú tienes que diferenciarte del resto. Nosotros, ¿cómo nos diferenciamos? Al día siguiente, antes del confinamiento, nosotros nos diferenciamos con 2 puntos importantes. 1, hicimos delicatessen al restaurante, empezamos a sacar la línea de carnicería, todo sellado al vacío y dejando en las casas. Con nuestra propia gente, con nuestros propios camiones refrigerados. Ustedes entonces... Al día siguiente. Lo que antes servían en las mesas, lo presentaron de este modo y a vender. Y eso les invito a todos mis colegas y amigos empresarios de restaurantes que también lo están haciendo. Empezamos otra cosa que nos diferenciamos. Y yo hacía catas en el restaurante de whisky, de tequila, cursos de parrilla, eso lo hago virtual. Así. Entonces en restaurantes, como estás aquí, en un estudio, pero la gente está en su casa y recibe su paquete. Por eso, hoy en día, la innovación, la creatividad, la logística, es un negocio muy bueno. Nosotros ahora estamos en la logística haciendo nosotros mismos, pero la logística es el negocio del futuro. Todo el mundo ve los negocios tecnológicos digital, que obviamente lo es, pero nadie se pone a pensar en la logística. Cuando dices logística, ¿es qué? ¿La distribución? O sea, muchas empresas dicen, oye, tenemos que fidelizar a nuestros clientes, no nos podemos olvidar de nuestros clientes, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ahí está. Ok. Y claro, mañana vas a tener una cola de gente ya en tu restaurante porque eres el único que da empleos. Y el tema de la creatividad, de la imaginación, yo diría hasta de la audacia para poder continuar y generar trabajo y emprendimiento y producción es fundamental. Pero también hay que ser muy cuidadoso porque también te puedes tropezar, ¿verdad? Sí. Buenas noches, a ver. Buenas noches, Andrés, y con todos. Yo creo que lo que decía Leandro es súper importante. La logística hoy más que nunca es del corazón y el motor de poder estar en casa mientras otros nos estamos movilizando, ¿verdad? Pero creo que lo fundamental aquí es haber estado preparados, porque un poco como decía Pierre Ángela, si es que dentro de ese propósito hay un tema de improvisación, el riesgo es mucho más alto. Nosotros como grupo, al estar estandarizados de una empresa multinacional en términos de logística, ya estábamos 2 semanas antes de la pandemia preparados para lo que se venía. ¿Pero por qué? ¿Eran los únicos en el planeta? Porque ni los científicos ni los presidentes estaban preparados. Porque FedEx en este caso tiene más de 220 países en operación. Entonces ya había una
ya había un antecedente de países que estaban confinados y un best practice de qué es lo que se estaba haciendo a nivel operativo para mitigar eso. Porque yo puedo decir, o varios negocios pueden decir, eventualmente mitigamos, ¿no es cierto? Y eventualmente logramos minimizar el tema de contagios o logramos minimizar el tema de que la pandemia no nos haya llegado al negocio. En nuestro caso, nosotros éramos un sector, y seguimos siendo, un sector estratégico que debía estar 24/7, hoy más que nunca. Entonces, creo que dos cosas motivan a esta reflexión, sobre todo en todos los emprendimientos que se han planteado, porque ha sido una velocidad que no creo que estaba listo el Ecuador, pero nunca se está listo para ser emprendedor. Yo creo que ni los más estudiados, yo estoy con el firme propósito de que una cosa es tener una relación de dependencia y otra cosa es ser emprendedor. Y definitivamente eso no te da una escuela, lo tienes que vivir. Pero en definitiva lo que sí creo es que el poder generar un tema de ser muy preventivos en lo que iba a pasar. Nosotros generamos un plan de contingencia 2 semanas antes del confinamiento y lo primero que hicimos es retener a la gente vulnerable, porque la gente vulnerable, si es que iba a la oficina, iba a generar un tema no solo de contagio, porque por supuesto lo que más nos preocupaba es que ellos se contagien, sino también que progresivamente iba a generar una catástrofe dentro de la operación como tal. Entonces, creo que ese sistema preventivo, una compañía como una empresa multinacional de casi 50 años en el mercado, te da todo ese expertise para generar prevenciones que apalanquen esas crisis que hoy tienen que ser vistas, sobre todo en términos de liderazgo, por alguien que no esté improvisado del otro lado. Santiago, y hay una, digamos, una conducta, un comportamiento cultural que tenemos mucho, ¿no? Y es esta idea de que alguien nos tiene que resolver los problemas, alguien nos tiene que dar haciendo, para usar una expresión muy nuestra. Y claro, siempre miramos al gobierno. Yo creo que hay que darle al gobierno, hay que cuestionarle al gobierno, hay que reclamarle al gobierno, eso no digo que no. Pero si nos quedamos en eso, probablemente no avanzamos, si nos quedamos lamentando, digamos. Sí, yo creo que esta crisis es una oportunidad. El 74% de la población ecuatoriana ha probado otras marcas, por razones de que no hubo stock, por razones de que necesitan precios más económicos. ¿Cómo han probado otras marcas? Otras marcas. O sea, han cambiado de marcas y están probando distintas y están teniendo buenos resultados. Por lo tanto, hoy es una oportunidad para salir al mercado. Hoy es una oportunidad. El Ecuador cambió. Tú mismo ya hoy trabajas desde tu casa. Hoy tú mismo ya tienes otro estilo de vida, duermes más, ya tienes otras preferencias, ya tienes otra importancia en tu vida. Por lo tanto, los productos que teníamos antes tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, lo cultural cambió. Lo cultural cambió. Entonces, si tú vas, por decirte autos, China hoy día está muy enfocado en que el auto ya no sea de tanto poder como era antes, ¿no? Que querías de alguna manera poner algo que se te vea muy bien. Hoy día China está enfocado en que los sillones sean fáciles de limpiar, sean antivirales y la calefacción que sale no te afecte a los pulmones, cuidando el medio ambiente también. Pero esas son las principales cosas y cambió la parte cultural en 2 meses. Y esta necesidad de cambiar lo cultural, lo que tenemos adentro, frente al gobierno, por ejemplo. Mira, Andrés, yo creo que, y en línea con lo que dice Santiago, nosotros somos gestores y arquitectos de nuestro propio destino. Ya está. Y tenemos que tomar el toro por los cuernos, como se dice, en tu propósito de vida, en tu propósito personal, en tu propósito profesional. Y estoy muy de acuerdo en que han cambiado muchísimos temas y hay muchas oportunidades que ciertamente tenemos que comenzar a aprovechar. Nosotros hablamos siempre de que hemos avanzado en el tema digital o tecnológico 2 años y ciertamente ha sucedido, pero yo también creo que el ser humano, el ecuatoriano, ha tenido que movilizarse en diferentes áreas, en la parte de restaurantes, en la parte de logística, en la parte de productos. En general ha habido muchísima agilidad, muchísima recursividad, muchas empresas que estamos buscando empujar y salir adelante, dar empleo.
Y creo que hay oportunidad para todos. Es un poco tratar de sentarse, entender, ver esos objetivos, esa visión. ¿Y tu empresa es nacional? Mi empresa es 100% ecuatoriana. Sí, nosotros tomamos la decisión de hacer el desarrollo digital y tecnológico en Ecuador, que creo que fue lo más acertado porque nos permite un montón de versatilidad. El talento es 100% ecuatoriano, jóvenes ecuatorianos que han sacado adelante el proyecto y el proyecto en pandemia mismo, ¿no? Es una empresa relativamente nueva. Es una empresa que tiene, nosotros nacimos en enero del 2018 frente al consumidor. Enero del 18. Del 2018, sí. Ya, estuviste todo el 18, todo el 19 y te vino el bacatazo. Sí, cayó la pandemia. O sea, a los 2 años te tocó la Correcto, correcto. Y justamente por todo esta motivación, esta pasión de absolutamente todo el equipo es que hemos logrado confrontar y llevar al negocio a un siguiente nivel, ¿no? Justamente con todo este equipo que además ha crecido 5 veces la nómina de la compañía. De los 2 años y nosotros medio comenzamos la pandemia con 5. 70 personas y ahorita estamos con 400 qué maravilla. personas, ¿no? Entonces, bueno, tengo que ir a una pausa, te debo la palabra y María Paulina, vamos a ir a la pausa y retornamos en un instante. Continuar en nuestra sintonía. La pandemia ha provocado la mayor caída del Producto Interno Bruto del país registrada desde 1927. Esta fluctúa entre menos 7,3% y menos 9,6%. Sin embargo, se han registrado datos alentadores. Pese a la pérdida de miles de empleos, el Ministerio de Trabajo ha registrado 127.579 nuevas contrataciones, mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registra 16.000 nuevos afiliados. El Ecuador debe enfrentar varios retos en este segundo semestre del año. Uno de ellos es completar los 13.000 millones de dólares para cubrir sus necesidades brutas de financiamiento. Y si bien esto depende en gran medida de que el gobierno consiga nuevas líneas de crédito, en manos de los ciudadanos está reactivar la economía sin descuidar el ámbito sanitario. Ese me parece que es el tema central, Leandro. Hay que atender el tema sanitario. Lo primero es preservar la vida, atender la salud, pero no podemos descuidar la economía. Por favor. Así es. Bueno, nosotros, nuestro sector ha invertido en los protocolos de bioseguridad. Acuérdense que fuimos uno de los primeros sectores en trabajar conjunto con el Mintur sobre el protocolo de bioseguridad de restaurantes. Entonces, nosotros somos bien estrictos. Sobre todo, o sea, no se olviden la gente que a veces critica o dice en redes sociales, ustedes solo piensan en su negocio y las vidas, ¿qué? No, o sea, nosotros también nos estamos exponiendo al salir. Nosotros también corremos nuestra vida, o sea, y la vida de nuestra comunidad. Entonces nosotros somos sumamente exigentes, Andrés, con nuestros protocolos, porque nosotros queremos la vida, que es lo más importante que tenemos, y cuidamos la vida de nuestra comunidad, nuestra gente. Entonces nosotros brindamos esa confianza y esa seguridad ante los clientes. Yo sé que los clientes, hay muchos que han salido desde un inicio de la pandemia, hay otros que no van a salir, por más que tú tengas los protocolos que tengas, la gente está confinada en la casa y cuando piden delivery, es más, sale, ni siquiera le ves la mano, sale una pinza, agarra, o sea, ni siquiera le ves todo oscuro, todo eso, porque tiene terror, tiene pánico. Pero ese no hay que confinar ni mantenerse en la casa, porque yo he escuchado de muchos casos de gente que no ha salido, se ha ido a la tienda donde no existe por ahí un protocolo y se ha contagiado y se ha muerto. O sea, lamentablemente, nos solidarizamos con todo nuestro pueblo ecuatoriano y con todo el mundo, de todas las familias que han tenido personas que han fallecido durante esta pandemia. Ha sido algo muy duro y yo también lo he tenido. Y por eso tenemos que cuidarnos más aún. Pero sí, lo que les invito es que a las personas que elijan lo formal, que elijamos lo formal, que si vamos a consumir, consumamos en un lugar formal, que en los lugares formal estamos establecidos, contamos con todos los protocolos y les vamos a brindar una mayor seguridad para que nuestros clientes estén tranquilos. No sé si quieras agregar algo, María Paulina. Sí, bueno, yo creo que Leandro topó algo súper importante y creo que Pier Ángela también. Porque decía, nosotros crecimos del 5% en términos de generar empleo.
Y una de las preocupaciones grandes de la logística es que... Perdón, ¿ustedes? Sí, para nosotros ha sido un tema de estar bajo todos los reglamentos del Ecuador, ¿no es cierto? Yo diría cumplir los reglamentos. Nosotros estamos regidos por el Ministerio de Telecomunicaciones, pagamos del 1% de las ventas brutas de la parte logística. Entonces, claro, tienes estas dicotomías de crecimiento en donde yo no estoy en contra del crecimiento de las plataformas, pero sí hay una gran diferencia entre generar empleo formalmente, en donde tienes que, todo el tema de bioseguridad es un costo altísimo, pero adicionalmente al costo altísimo es que tú le asegures. O sea, esas estadísticas del IES son de las empresas formales que estamos dando empleo, ¿no es cierto? Aquí hay algo que tenemos que hablarlo. Todas las plataformas que hoy generan y que han crecido y vienen de otros países a generar empleo en el Ecuador, lo tienen que hacer formalmente. Y esa es una crítica la que estás haciendo. Pero por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas plataformas? Porque las plataformas están jurídicamente fuera del Ecuador y no están generando empleo directo con todas las legalidades que significa asegurar. Ese es un debate que quedó pendiente antes de la pandemia porque era el tema tributario, ¿verdad? Es el tema tributario. Entonces estas plataformas vienen por el espacio, digamos, y no cumplen. Mira, no son ecuatorianas. Yo escuché a una de las plataformas en un webinar que a mí me parece fantástico que crezcan, ¿sí? Pero cuando tú escuchas a un TIPTI que nosotros hemos trabajado de manera conjunta, inclusive en la época más crítica, que ha crecido formalmente y que está creciendo exponencialmente de manera generando un trabajo directo para las personas, yo me siento orgullosa. ¿Sí? Y todos los niveles de exigencia que nosotros tenemos al demandar en la parte postal un reglamento, está bien. Pero si hay plataformas que han crecido exponencialmente, ¿sí? Que tú estás hablando de, no exponencialmente en 5 veces, estás hablando de 15.000 empleos, de 20.000 empleos a lo largo del país. Entonces, lo que hay que... y es súper oportuno hacerlo ahora, no después, porque hay países desarrollados que todavía siguen en esa disputa hoy. Mira lo que pasó con Amazon, Google. Sí, es una discusión bueno, que hay esa en todo el mundo. discusión, lo que pasó es que se abrió un canal en donde no les permitía legalmente, tributariamente, visualizar las ganancias, y eso que hace ahora que hoy no puedan ser los controladores sobre ese ingreso porque no pueden dimensionar el proceso de una manera formal. ¿Qué piensas tú de eso, Pierángela? Mira, pues no puedo estar más de acuerdo ahí con María Paulina, más aún cuando nosotros en TIPTI hemos tomado la decisión de cumplir las reglas como buenos ciudadanos a nivel regulatorio, tributario. Nuestros empleados cumplan con el tema del IES, pues obviamente el esfuerzo que tú haces en términos de reclutamiento, entrenamiento, el pago de tributos, el pago a los bancos de pasarelas de pagos, que no es un tema menor porque, como tú bien dices, cuando pasa por el aire hay un montón de evasiones, no solamente tributarias, sino también, pues obviamente nuestros márgenes se achican importantemente versus los otros márgenes. Hicimos inversiones gigantescas en términos de bioseguridad por las mismas preocupaciones que comentó Leandro, en términos de manipulación de alimentos y entrega de alimentos, que no son temas menores. Jamás hemos cobrado a nuestros empleados por este tipo de bioseguridad. Es una responsabilidad nuestra como empleadores porque sentimos que son nuestros empleados, porque nosotros, más allá de ser una plataforma tecnológica, somos una empresa responsable en el país. Entonces, hay una diferencia grande, obviamente. Cuando quieres ser empresa responsable, pagar tributos, los márgenes son gigantescamente diferentes y obviamente el dinero que nosotros estamos produciendo se queda en Ecuador, aquí, claro. Da la vuelta en Ecuador y da trabajo a ecuatorianos. Perfecto. Santiago, no sé si quieras agregar algo de esto, pero a mí me apasiona y creo que es fundamental el tener esta mirada, esta visión que ustedes han tenido, estos desafíos que ustedes se han planteado, porque finalmente lo que ocurre es dar trabajo, que es el tema central este momento en el Ecuador. Así es, en nuestro campo tuvimos que crecer, estamos exportando a 6 países productos. Estos productos que dijiste antibacteriales, sí, estamos exportando. Nosotros hacemos marcas, hacemos para las transnacionales y ellos son los que exportan de alguna manera el producto
y ahora somos supplier de América Latina. Es que no entiendo. Esto significa que tú das el producto y ellos ponen la marca. Así es. Ya, ya. Nosotros somos maquiladores de productos. Hacemos 10 marcas ahora aquí en el Ecuador. Una de ellas está exportando a varios países, alrededor de 40 contenedores. Pero no son marcas tuyas. No son marcas mías. Yo soy un maquilador. En esta empresa. Pero definitivamente eso ha hecho que generemos empleo. Nos ha tocado contratar 120 personas a nuestra nómina para poder cumplir con estos requisitos porque los estándares de exportación son muy altos. Entonces, todos estos temas de bioseguridad y todo, sumado a la calidad del producto para exportar, nos ha llevado también a contratar gente y a ver. Y definitivamente es un proceso en donde la liquidez de la empresa se ve complicada. ¿Por qué? Porque si te toca comprar insumos hoy día, te toca comprar de contado. Todo el mundo quiere el mismo insumo. Y el gobierno tiene que ver los esfuerzos que estamos haciendo los empresarios para salir de esta crisis. Y, por ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta de este año era una cosa que no teníamos. En nuestro grupo, el impuesto a la renta del año 2019, pagado en abril, lo diferimos con el SRI mismo. Y aparte nos dicen, en 3 meses más hay que pagar otro tributo. Me parece a mil empresas. Entonces, me parece que estas 1000 empresas somos los que más estamos haciendo, las que más necesitamos liquidez. En un momento de crisis, the cash is king. O sea, el que tiene plata es el que puede surgir. Claro, Leandro, y me parece interesante esto porque me conduce a lo siguiente, y es que en el transcurso de los últimos años, particularmente durante la administración de Correa, el Estado tenía un rol muy importante. El Estado era el gran promotor, el gran motor de la economía, y en fin. Y ahora, de pronto, tenemos que regresar a ver al sector privado. Y es ahora el sector privado el que tiene que inyectar fuerza, energía, voluntad para avanzar, para sacar adelante al país. Claro. Ahora ese es el desafío ahora. Sí, ahora el país depende del sector privado. Porque todos sabemos que el país no tiene dinero. No hay dinero. Entonces, y realmente luchar contra la corriente es difícil. Yo creo que es el momento en que el gobierno sea más empático con nosotros, con los empresarios, en todo sentido. Inclusivamente también esto es un mensaje para la gente del municipio, que sean empáticos con los arriendos. Hemos sabido de gente que ha tenido que salir porque siguen cobrando arriendos y demás. Nosotros, los arrendatarios también para el sector privado, que sean más empáticos. A veces la gente prefiere seguir cobrando los mismos 4,000 y que la persona le abandone y después va a durar un año y medio en que pueda arrendar, a que él bajarse a la mitad y ayudarle por este año que estamos atravesando tan difícil. Deberían haber estas evaluaciones, digamos, y consideraciones. Es decir, sí, prefiero bajarle, pero mantener un cliente que ha estado conmigo muchos años. Por ejemplo, a mí se me ocurre una idea. Por ejemplo, yo veo que todas las semanas por parte del COE metropolitano, después de hablar por el COE nacional, vienen restricciones, que la ley seca, que el toque de queda, que me parece absurdo el toque de queda hasta las 9. ¿Cuál es la diferencia que abramos hasta las 11, hasta las 9? Por 2 horas más. Es que sí se desborda, Leandro, se desborda. Bueno, digamos se desborda, pero yo tengo una idea que lo que se puede hacer, el COE tiene mapeado cuáles son los sectores de mayor contagio. Y eso lo sabemos la gran mayoría. Entonces, ¿por qué en vez de restringir, por qué no premia? ¿Por qué al barrio o al sector que tenga menos contagios le premie? Le premia a su comercio, a sus negocios para que motive la reactivación. Y a los barrios que se portan mal, no. Obviamente les restrinjan. Entonces, de esa manera, todos nos vamos a cuidar. Entonces, tú vas a ver, yo en mi sector, voy a ver que alguien escupe en la calle. Oye, no escupas. Oye, ponte la mascarilla. Oye, por favor, distanciamiento social. Entre todos, la ciudad nos vamos a cuidar. Aquí no tenemos que echarle tampoco la culpa al Estado, al gobierno. Nosotros somos los responsables de nuestros actos, ¿sí? Entonces, yo creo que siempre la gente mediocre, la gente vaga, siempre está echando la culpa a otro. Sí. Ellos están acostados sin hacer nada, esperando, y siempre están echando y así no funcionan las cosas. Nosotros somos los responsables de nuestros actos. Entonces, sí tenemos que ser empáticos con nuestros prójimos, contra nuestros vecinos y cuidarnos entre todos. Ahora es el momento de que nosotros, los ecuatorianos, tenemos que estar unidos, cuidarnos entre todos, protegernos, para que no exista un solo caso más de COVID.
y dar un ejemplo a todo el mundo de quiénes somos nosotros. Ahora es el momento. Eso es absolutamente cierto. O sea, tenemos que cuidarnos nosotros. No hay nadie que nos pueda cuidar. Nosotros, cada uno de nosotros. Y en la actividad productiva, igual me parece. O sea, cada uno de nosotros ser responsable, ser emprendedor, ser serio, en fin, ser trabajador, para recoger un poco la observación de Leandro. Ciertamente, uno de los factores más críticos en toda esta pandemia ha sido el poder cuidarnos, porque si nosotros no nos cuidamos como individuos, no podemos cuidar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colaboradores, y no solamente estuviéramos liderando un cambio, sino que no podríamos liderar justamente ese cambio si tuviéramos a nuestros empleados enfermos. Entonces, como dice Leandro, tenemos que cuidarnos y tenemos que asegurar cómo trasladamos ese principio de evitar contagios a través de todas las normas que estamos tomando al interno hacia el externo y con nuestros socios estratégicos con los que trabajamos, cuando llegamos a entregar un pedido a una casa, cuando compramos el pedido en la casa, cuando en la mañana nos vestimos de manera adecuada y utilizamos todas las normas de bioseguridad para que esto suceda. Porque un enfermo significa un montón de enfermos dentro de la compañía y la compañía puede comenzar a quebrantarse o a tener un problema. Ustedes han tenido que ser extremadamente exigentes para capacitar al personal, para formar a las gentes, para generar estos niveles Es que a veces parece un tema menor, Andrés, pero es un tema gigantesco, porque es personal nuestro, son colaboradores. Claro. E incluso, como te comento, si uno de ellos se enferma, tenemos que hacer un cerco. Entonces ya no es uno, son 15. Son 15 personas que ese día no trabajan, impactan la productividad de ese día. Entonces, para las empresas o para restaurantes, para las personas que estamos súper preocupados de este tema, no podemos permitirnos el lujo de enfermarnos. Hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que y esto ser de la capacitación, cuidadosos. ustedes han dado cursos, han dado formación a todo el personal. Mira, nosotros damos, primero el reclutamiento es bastante exhaustivo. La selección. La selección, porque como comentamos anteriormente, son nómina, son empleados nuestros que están para quedarse, no para ser gaviotas, están para quedarse. Entonces tenemos un proceso de reclutamiento exhaustivo donde tienen que cumplir cierto tipo de normas para poder darte un buen servicio, para dar ese valor agregado. Pero además un entrenamiento para que eso suceda y ahora una certificación de bioseguridad que están tomando absolutamente nuestros empleados y darles los implementos, porque es costoso cambiarse la mascarilla todos los días, es costoso tener esta máscara en protector, es costoso el traje de bioseguridad. No podemos pretender que alrededor de $50, $60 hay que cambiar esto constantemente, hay que dar esto a los empleados con una frecuencia determinada, más aún los que están en el campo de batalla. Entonces obviamente tiene esto un costo que al final te ayuda a proteger al talento y a tener una mejor productividad. Claro, y María Paulina, esto de contratar personal, uno tiene pavor de contratar personas. El tema laboral, digamos, la relación con el tema del código del trabajo y tal. ¿Cómo resuelven ustedes eso? Bueno, yo creo que el momento que como decía Pier Ángela, ya eres formal y no tienes tus exigencias de ahora. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un convenio marco con la UTPL y World Vision, porque la parte de la logística, hoy por hoy, se entiende como que cualquier persona que se graduó puede ser un delivery. Porque es así, es una realidad. Uno ve motorizados, no voy a decir las marcas, pero ve motorizados verdes, fucsias dentro del proceso. Sí, pero la pregunta es, ¿qué tan preparados están? Hemos generado un oficio con eso porque hoy el Ecuador necesita que cada uno de esos oficios que están generando y activando la economía del país estén formales. Entonces hay una ecuación. Nosotros tenemos un curso que dura alrededor de 15 días de 8 horas laborables. Para preparar al personal. O sea, esto es seguridad. O sea, nosotros exportamos. Como representantes de FedEx tenemos que visualizar si un cliente como Goldenberry exporta. Entonces, y puede ser que allá les detecten... No, puede ser que el día de mañana alguien quiera exportar y diga, yo voy a exportar una calculadora, tengo que visualizar si está con droga, si eventualmente está, si realmente lo que está declarando es lo que está enviando. Entonces se parecería que es algo que se puede dar con alguien que invierte en una moto y que siga reglas de retirar y entregar. Y no es eso tan solo.
El tema de la logística tiene un proceso formal sin duda. Y oficio. Tengo que ir a la publicidad, vamos a ir al corte y enseguida retornamos y volvemos contigo, Santiago, ¿ok? En un instante, hora 25. Bueno, vamos al segmento final del programa. Voy a dar la palabra a Santiago como nos comprometimos antes del corte. Y claro, el desafío es mayor, las circunstancias son complejas, no estamos en condiciones normales y por lo tanto hay que generar esta creatividad, esta imaginación, tener este empuje, esta voluntad que señalaba Leandro en el segmento anterior. Es eso lo que nos toca vivir y ahí estamos. A ver. Sí, yo creo que nosotros como empresarios tenemos distintas responsabilidades. Una definitivamente ante tu gente, otra ante tu cliente y una tercera importante ante tu país. El país tiene que salir adelante y no podemos esperar solo del gobierno. Nosotros hemos creado un programa, Reinventa Ecuador, definitivamente con apoyo de muchos empresarios a nivel privado. Hemos recibido, en esta semana concluyó, 780 proyectos, de las cuales 550 pueden generar 5.000 millones al Ecuador en los próximos 10 años. Andrés, si de estos 550, el 1%, ¿cierto? 5 proyectos logran generar 5.000 millones, son 25.000 millones al 2030. Y esto arranca de un tema privado. Entonces la responsabilidad que nosotros tenemos no solamente es, como dice, con tu familia, es realmente con un país porque nuestros clientes son ecuatorianos. Y si el país mejora, nuestras empresas también mejoran. Tenemos que de alguna manera ver mucho más allá de nuestras empresas, de nuestras casas, de nuestros negocios propios, porque nosotros dependemos de este país y nos vamos a quedar en este país. Por lo tanto, esperamos que estos proyectos nos ayuden. Hicimos con AEI y con la ONU para que vean la transparencia de estos proyectos y definitivamente como empresa privada tenemos que ayudar a los ecuatorianos. De estos proyectos hay 460 personas que pusieron a nivel personal su proyecto. Y puede cambiar el Ecuador. Sin duda. Podemos cambiar el Ecuador. Nosotros vivimos en este país y nos debemos a este país. Esto me parece lindo finalmente, es nuestro país y debemos trabajar por nuestro país. Así es, dejar un legado que realmente permita no solamente sentirnos orgullosos, sino además generar ese empleo que necesitamos y generar esa economía que pueda ayudar y que pueda impactar importantemente al PIB a través de impactar a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Leandro, sí, efectivamente un empresario hace un negocio, hace una inversión, lleva adelante un trabajo para tener rentabilidad, para tener beneficios, para tener utilidad, es absolutamente normal y lógico. Pero este principio de pensar en el país me parece que es el momento, es la hora de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Así es, sabes que yo a los 18 años me fui a vivir a Estados Unidos. Mi sueño era ser actor. Ya. Es más, estuve en este canal hace 20 años trabajando de actor. Capaz que te equivocaste. Entonces, y después me puse a pensar y dije, ¿por qué luchar por otro país pudiendo luchar en el mío y sacarlo adelante? Y desde ahí me quedé acá, en mi país, que amo, con locura. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros los empresarios estamos un poco cansados de los políticos y ya no les creemos. Y por todo lo que ha pasado en esta pandemia, mucho más. Entonces, sí necesitamos un cambio nuevo. Y yo invito a todos los nuevos emprendedores que ahora venden camarones en la puerta de la casa, te venden verduras, te venden empanadas, de todo, ahora consigues de todo. Que está bien, me parece excelente, que se han quedado sin trabajo, hay muchos desempleos en el país y me parece bien apoyar a esa gente, pero sí formalicen, porque ustedes formalizan y van a contribuir con el Estado. Van a pagar impuestos y así se va a ir reactivando la economía de nuestro país. Es que ese me parece que es el desafío, formalizar. Todos transitamos por las calles de nuestras ciudades y vemos la persona que limpia el parabrisas, la persona que vende las frutas, la otra que tiene el negocio siguiente y tal. Esos compatriotas, esos ecuatorianos, esos hermanos deberían formalizarse. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Así es. Ese es el reto que tenemos. ¿Qué piensas tú? Yo creo que adicionalmente eso, estoy muy en la línea con Leandro y con Santiago. Nosotros también somos parte del Reinventa y creo que la AI hace un papel crítico ahí porque lo que está fomentando con toda esta ola de emprendimientos
no solo es hacerlos formales, es hacerlos exponenciales. Y creo que esa parte nos falta a los ecuatorianos, ¿no? Como decía Pierre Ángel, nos falta el creer en nosotros, el creer que tenemos un producto de exportación. Yo les cuento, nuestro portafolio de exportación de flores en términos de e-commerce creció en 3 dígitos durante la pandemia. Durante marzo, abril, las exportaciones. Mientras el sector productivo de flores del canal tradicional de exportación estaba deprimido más de un 50%, nuestro sector del cross-border de e-commerce a los Estados Unidos en 48 horas estaba creciendo en el 110%. Bueno, lo que pasa es que ustedes también hablan ya otro lenguaje, yo ya no entiendo. ¿Qué es el crossover ni nada? Es que es el e-commerce lo mismo que hacemos dentro del e-commerce. Y el cross-border es ya no hacerlo solo de ciudad en ciudad, sino hacerlo de país en país. Esa parte, para nosotros creo que es fundamental que pensemos en la abundancia, en replantearnos, en innovar. Hoy más que nunca tenemos que reaprender todos. Hemos reaprendido los empresarios tradicionales y los emprendedores actuales. Lo que me encanta, ya estamos por terminar, es que no se han quejado, porque normalmente los empresarios de otras características reclaman y piden. Ustedes, en cambio, están haciendo sin quejarse. Mira, Andrés, que hemos mencionado algunas cosas importantes en diferentes negocios. Creo que todos hemos sido recursivos, hemos innovado. Fíjate que negocios como los restaurantes, Leandro cuenta su experiencia, María Paulina cuenta una experiencia tremenda con el tema de flores, como el mismo negocio evolucionando, innovando, buscando una forma diferente de hacerlo, cómo puedes tener 2 películas completamente diferentes, ¿no? De igual manera, nosotros hemos podido hacerle frente como Tipti, como un servicio a domicilio, de una manera responsable y buscando realmente generar empleo formal, formalizándonos. Desde un inicio creamos la compañía con ese pensamiento y empujando de una u otra manera hacia adelante. Y eso creo que es el mensaje, ¿no? De las diferentes áreas, si tú eres innovador, si eres recursivo, si buscas una forma diferente de cómo estás haciendo las cosas y buscas dentro de la crisis la oportunidad, ciertamente vamos a salir adelante, y dentro del salir adelante vamos a poder jalar a otras personas o a otras áreas alrededor nuestro a que también salgan adelante. Y vamos a jalar al país para volver un poco a la expresión de Santiago. Correctamente. Tenemos una última ronda, 30 segundos, digamos, un mensaje final. Santiago, empezamos contigo. Yo creo que el país sale adelante cuando nos juntamos todos. Gracias a la gente que entrega, a la gente que produce, a la gente que compra y que sigue comprando desde acá. Creo que esta es la oportunidad para salir adelante. Está en nuestras manos ser ágil, flexible y lograr ver un poquito más allá, ocupando las herramientas que hoy nos da el mercado ecuatoriano. Ok, por favor, mensaje final, 30 segundos. Solidaridad y resiliencia, porque yo creo que hoy más que nunca tenemos que juntarnos, tenemos que no visualizar el vecino, el tema de la competencia, de cómo puedo apoyarte eventualmente si estás en una crisis. Y yo creo que esas 2 palabras significan muchísimo hoy, porque hay mucha gente que nos necesita dentro del Ecuador y que podemos hacer algo con lo que hacemos. Me quedo con solidaridad, sin duda. Eso es lo que ocurre a esta hora. Por favor. Yo creo que tenemos que creer más en nosotros mismos como ecuatorianos, atrevernos a soñar, pero hacer formal ese sueño, hacer real ese sueño, que de verdad lo podamos tangibilizar y buscar esa fortaleza, ese tomar el riesgo de hacer esos sueños realidad. Porque si somos formales estamos ayudando al país. Así es. Pagando los impuestos, cumpliendo las obligaciones y atendiendo adecuadamente. Leandro, contigo terminamos. Así es, yo también estoy de acuerdo con María Paulina. Solidaridad, empatía, y ahora es el momento de fomentar todo el producto nacional que nos caracteriza, que tenemos un producto de primera. Ahora es cuando debemos consumir lo nacional, apoyarnos entre todos, y todos juntos, como dijo Santiago, vamos a salir adelante. Mañana será mucho mejor. Levantémonos de la cama, veamos qué podemos hacer, innovemos, seamos creativos. Ahora es el momento de ser creativos, así que les invito a todos los ciudadanos ecuatorianos. Te agradezco, Andrés, y a todos los panelistas que están aquí, para invitarles a tener un Ecuador mejor, ¿no? Y empecemos desde ahora. Perfecto, muchísimas gracias por esa convocatoria y por haber participado en este panel y haber conversado respecto a las experiencias y a la necesidad de trabajar en favor del país. Y fundamentalmente esto que se ha señalado ya al final del programa, que es la solidaridad.
entender que hay otros ecuatorianos que no tienen trabajo, que probablemente mañana no tendrán para desayunar y que es preciso que nosotros desde cada uno de nuestros espacios podamos contribuir en favor de esa causa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Escogí Uniandes porque fue la universidad que me permitió ingresar a estudiar odontología en el centro del país. Me apasiona la gastronomía porque cuando tuve mi primer acercamiento con ella, me di cuenta que puedes crear cosas con tus manos que a la gente le impresionan, que a la gente le generan un impacto. Me incentiva a estudiar Derecho porque yo con mi título de abogada quisiera defender a las mujeres. Somos aquí. Juntos saldremos adelante. Es momento de unirnos sin importar a lo que nos enfrentemos. Los ecuatorianos sabemos luchar y pese a cualquier adversidad, siempre encontramos una solución. No vamos a rendirnos ni perderemos la esperanza. Somos aquí y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador. Juntos vamos a superarlo.